Bienvenidas y bienvenidos sean todos a su programa La Voz del Tribunal Constitucional, un espacio que ha sido pensado para difundir la cultura de la Constitución y con ello hacernos copartícipes cada día de ser mejores ciudadanos. Quédense con nosotros a disfrutar de todo el contenido que tenemos preparado para el día de hoy. Segmentos de noticias, entrevistas, reportaje, todo eso para ustedes. Acompáñennos en esta ruta de aprendizaje sobre nuestra Constitución. Y este es el contenido. Esta semana en La Voz del Tribunal Constitucional, en las noticias. Nosotros seguiremos avanzando en esta labor, porque ustedes son misioneros de la información. Artículo de la Constitución. El reportaje de la semana. En la entrevista al doctor Eddie Tejada, especialista en temas migratorios. Hay garantías judiciales que protegen al trabajador extranjero. Efemérides constitucionales. Vivir en Constitución. Noticias TC. Es un placer acompañarles en otra edición de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Soy Tomás Marte. Vamos a echar un vistazo a las principales informaciones. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana puso a circular el anuario 2016 en un acto donde el presidente del organismo, magistrado Milton Ray Guevara, ponderó la importancia del inicio de la enseñanza de la Constitución en los centros educativos del país, tal y como establece la Carta Sustantiva. El magistrado Ray Guevara manifestó que con la puesta en marcha de la enseñanza de la Carta Sustantiva ha empezado a materializarse un sueño por el que luchó el Tribunal Constitucional desde sus inicios. Gracias a todos ustedes por apoyarnos y formar parte de esta realidad. La confianza que la sociedad dominicana ha puesto en nosotros, las juezas y jueces del tribunal, los que están presentes materialmente y las y los que están presentes espiritualmente, nos anima a seguir cumpliendo de un modo más intenso con nuestra responsabilidad, sin soberbia. Habló en esos términos en la sala Aida Bonelli de Díaz del Teatro Nacional, donde la obra dedicada al cincuentenario de la constitucionalización del himno nacional dominicano fue presentada por el abogado y periodista Adriano Miguel Tejada, director del periódico Diario Libre, quien destacó que ha de llenar de regocijo a la Alta Corte no solo alcanzar su primer lustro de forma exitosa, sino el impacto de sus miles de decisiones en la sociedad dominicana y en la vida personal de muchos ciudadanos. El contenido de esta edición del anuario confirma la madurez de esta publicación y del crecimiento institucional de nuestra Alta Corte, que se ha convertido en apenas 5 años en una institución respetada nacional e internacionalmente y en un referente en materia de la construcción de una cultura constitucional que sea compartida por todos los dominicanos. La mesa de honor estuvo integrada, además del magistrado Ray Guevara y Tejada, editor de la obra, por los presidentes del Tribunal Superior Electoral, Mariano Rodríguez, de la Cámara de Cuentas, Hugo Francisco Álvarez Pérez, y el ex vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque. Esta edición del anuario 2016 lleva los mismos lineamientos de las versiones publicadas anteriormente. Inicia con el discurso de rendición de cuentas del presidente Milton Ray Guevara, además de las publicaciones recogidas durante todo un año de la prensa relacionadas a nuestra Alta Corte. En la sección histórica del anuario, el magistrado de la Alta Corte, Wilson Gómez Ramírez, abordó el cincuentenario de la constitucionalización del himno nacional. En torno a la doctrina constitucional, las contribuciones académicas nacionales nos entregan interesantes trabajos de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez, del Tribunal Constitucional, del magistrado Bernardo Morissette Fabián, presidente de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega, y del magistrado y profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Franny González Castillo. El anuario también cuenta con contribuciones internacionales. Incluyen sendos trabajos de los juristas Armando Andruet,
profesor de la Universidad Católica de Córdoba, Argentina, y Juan José Iniesta Delgado, profesor de la Universidad de Murcia, España. La sección Jurisprudencia suma algunas de las más relevantes decisiones del tribunal durante el año 2016 y en lo referente a la legislación se incluye la Ley número 13615, que regula la iniciativa legislativa popular, y el decreto número 310-16 del Poder Ejecutivo, que consagra el derecho de toda persona a una educación integral de calidad y que ordena la enseñanza de la Constitución. Una comisión de jueces del Tribunal Constitucional realizó un descenso en la empresa Verde Ecoreciclaje Industrial en Jaina, con el fin de documentar un expediente que cursa en la Alta Corte. La comisión fue coordinada por el magistrado Rafael Díaz Filpo e integrada por los jueces Wilson Gómez Ramírez, Víctor Gómez Vergés, Ana Isabel Bonilla y Justo Pedro Castellanos, quienes asistieron a la sede de la firma privada para escuchar los argumentos de las partes en conflicto. Como recurrente, la empresa Verde Eco Reciclaje estuvo representada por los ingenieros José Antonio Rodríguez y Henry Butler, asistidos por los abogados Gustavo Biaggi y Carolina Pichardo, mientras que en la parte recurrida fue representada por el jurista Ignacio Ovalles y la analista de gestión ambiental Kenia Félix. La parte recurrida reiteró su oposición a que se prohíba la importación de materiales utilizados como materia prima para la fabricación de sus productos. De su lado, el ingeniero Eleuterio Martínez, miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, sostuvo que el movimiento transfronterizo de materiales tóxicos es sumamente complejo. La Comisión de Jueces del Tribunal Constitucional solicitó al Ministerio de Medio Ambiente un informe escrito de los permisos otorgados por la institución a las empresas para exportar baterías y el proceso de transformación y aprovechamiento de los residuos sólidos. Y continuando con las informaciones, el Tribunal Constitucional realizó un agasajo con comunicadores de la provincia de Santiago para compartir con motivo al Día del Periodista que se celebra cada 5 de abril. El encuentro reunió a los principales periodistas, comunicadores y directores de medios de Santiago y fue encabezado por el presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, quien estuvo acompañado por los jueces de la Alta Corte, Leida Margarita Piña Medrano, primera sustituta del presidente, Víctor Joaquín Castellanos Pisano, Jotin Curi David y Víctor Gómez Vergés, además del secretario Julio José Rojas Báez. Igualmente estuvieron presentes el expresidente del Colegio Dominicano de Periodistas, Aurelio Enríquez, el secretario general de la Sesional Santiago, Juan Carlos Bisonó, y Carlos Arroyo, miembro de la dirección del gremio. Las palabras de apertura del cóctel celebrado en un restaurante de Santiago fueron pronunciadas por el periodista Carlos Arroyo, de la Sesional del Colegio de Periodistas de esta provincia. La verdad que para nosotros es un grandísimo honor que ustedes hayan asumido una actividad como esta para sensibilizar cada día más a los periodistas, a los comunicadores de Santiago en relación al tema constitucional. El magistrado Ray Guevara ratificó el compromiso del tribunal con la capacitación en materia constitucional de los periodistas, abogados y otros segmentos profesionales del país. Yo he dicho en múltiples oportunidades que soy prisionero del optimismo. Y pienso, y sigo pensando, que uno de los factores que puede ayudar a este pueblo a alcanzar mayores niveles de prosperidad, de felicidad y de justicia es el conocimiento y el respeto a la Constitución. Y hasta aquí las principales informaciones que se generan en nuestra Alta Corte. Soy Tomás Marte, hasta la próxima. El Tribunal Constitucional se complace en invitar a los municipios de la provincia de Pedernales a la presentación de los jueces del Tribunal Constitucional y a la conferencia que dictará el magistrado Wilson Gómez Ramírez, juez del Tribunal Constitucional, titulada Pedernales, Dignidad y Constitucionalidad.
Viernes 28 de abril del año en curso, a las 4 de la tarde, en el Club Sociocultural Pedernales. Para mayor información, 809-274-4445, extensiones 1302, 1306. Les esperamos. Con el propósito de formar ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana convoca a todos los centros educativos públicos y privados a participar en el primer concurso creativo Me Gradúo con el TC, con la realización de un video sobre la promoción de los derechos fundamentales. La competencia, abierta a todos los alumnos de tercero y cuarto de bachillerato del Distrito Nacional, busca que elaboren un infodocumental sobre uno de los artículos consignados del 37 al 67 de la Carta Sustantiva. Busca la base del concurso en nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do para cualquier información y forma parte de la campaña Me Gradúo con el TC. Descarga y completa el formulario de inscripción entrando a nuestro portal y podrás someterlo de inmediato escaneado, debidamente sellado por tu centro educativo a la dirección del correo concurso@tc.gov.do. El plazo para el envío de las propuestas será hasta el 21 de abril del presente año. Ven y participa. Te esperamos. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la vida es un derecho fundamental. Este derecho es inviolable. Nadie tiene derecho a privar de la vida a ninguna persona. El derecho a la vida figura en el artículo 37 de la Constitución. El derecho a la vida es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Sus decisiones son definitivas. No se pueden revocar. Y tienen que ser cumplidas por todos, incluyendo los poderes públicos y los órganos del Estado. Síganos en nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do y síganos en nuestras redes sociales en Twitter, Tribunal Cons RD, en Facebook, Tribunal Constitucional RD y en YouTube, Tribunal Constitucional RD. Artículo de la Constitución. Artículo 58. Protección de las personas con discapacidad. El Estado promoverá, protegerá y asegurará el goce de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad, así como el ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades. El Estado adoptará las medidas positivas necesarias para propiciar su integración familiar, comunitaria, social, laboral, económica, cultural y política. Hay figuras de la historia de un país que es importante destacarlas. Por eso, en el reportaje de la semana vamos a conocer a un personaje importante de la historia dominicana. Me refiero a Américo Lugo. Este destacado pensador, quien era discípulo de Eugenio María de Hostos, es una figura enigmática de nuestra historia y queremos compartir con ustedes quién era él a través de este reportaje.
El reportaje. Política es amor y tolerancia. Gobernar es amar, porque gobernar es dirigir la educación de un pueblo y no educa a quien odia, ni gobierna a quien no pone sobre su cabeza a unos, junto a su pecho a otros y en sus rodillas a la generación naciente. Gobernar es tolerar, porque es armonizar las partes que forman el todo. No armoniza a quien segrega, ni gobierna a quien no suma los intereses, afectos y opiniones del ciudadano más humilde. No basta la voluntad de gobernar, se necesita la capacidad de hacerlo real y efectivamente. Estas sabias palabras identifican la vida, obra y pensamiento de Américo Lugo, insigne ensayista, historiador y jurista dominicano. Hoy por hoy sus ideas tienen vigencia y están obligadas a permanecer en las mentes de los dominicanos. Conservan toda su vigencia para orientar el camino que debe conducirnos a la sociedad justa que quiso Juan Pablo Duarte para los dominicanos y las dominicanas. Américo Lugo fue discípulo de Eugenio María de Hostos, una de las más fecundas mentes de la historia del pensamiento americano, quien definió la vida como una de las más bellas realidades de la dignidad humana. Los aportes hechos por este notable ensayista abarcan la historia, poesía, teatro, cuentos y ensayo, a lo que hay que agregar su obra como periodista y los numerosos artículos publicados en la prensa nacional e internacional sobre temas históricos y literarios. De acuerdo a lo que establece el escritor Rafael Darío Herrera, compilador del texto Américo Lugo en Patria, publicado por el Archivo General de la Nación entre agosto de 1911 y julio de 1916, Américo Lugo desarrolló una indagación pionera en el ámbito de la historiografía nacional cuando emprendió la compilación y transcribió de fuentes documentales en los Archivos Nacionales de París, Archivo Histórico Nacional de España, Archivo General de Indias, en la Biblioteca Pública de Nueva York y en la Biblioteca del Congreso, relativa a los siglos XVI y XVII, época de la conquista y la colonia de la isla de Santo Domingo, que se hallaba dispersa en esos archivos extranjeros. Añade el también miembro de la Academia Dominicana de la Historia, Rafael Darío Herrera, que la documentación sobre estos siglos se limitaba a las informaciones de los cronistas, a extensos fragmentos de textos, a documentos preservados por las familias relevantes y a los datos precedentes de la oralidad. Cuando Lugo se disponía a compilar documentos en Washington sobre la etapa republicana, le sorprendió la noticia de la ocupación militar estadounidense y de inmediato se trasladó a Santo Domingo para encabezar la lucha contra la misma. Los primeros resultados de esta ingente tarea investigativa de Lugo, que comprende el amplio lapso entre 1494 y 1871, fueron publicados en el Boletín del Archivo General de la Nación. Américo Lugo, quien también era abogado y periodista, se opuso primero a la intervención estadounidense de 1916 y después de la dictadura de Trujillo. No ha sido adecuadamente reconocida por el pueblo dominicano. Otro prestigioso intelectual hizo hace más de 60 años una selección de escritos de Américo Lugo, recogida en una antología publicada en 1949, que abarca temas diferentes e interesantes. En cuanto a su accionar, Américo Lugo encabezó las luchas contra los intereses norteamericanos por entender que estos limitaban la soberanía de la República Dominicana. Sostuvo la fórmula de la desocupación pura y simple. En 1924, al discutirse la prolongación de la Convención Dominico-Americana de 1907, a través de una nueva convención, salió a las calles con sus seguidores en protesta frente a la Cámara de Diputados para expresar su repudio a esa prolongación. Al salir las tropas norteamericanas del territorio dominicano, Américo Lugo fundó en 1924 el Partido Nacionalista, reagrupando una parte importante de los jóvenes nacionalistas que se opusieron en todo el país a la intervención militar extranjera. Como periodista publicó artículos en el periódico Patria en contra de todo lo que lesionara la soberanía nacional. Entre sus libros publicados se encuentran Heliotropo 1903, La Concesión Ross 1905, Ensayos Dramáticos 1906, Bibliografía 1906, Flor y Lava 1909,
También el Estado dominicano en el derecho público en 1916, la intervención americana 1916, el plan de validación Hughes-Peinado 1922, lo que significaría para el pueblo dominicano la ratificación de los actos del gobierno militar norteamericano 1922, Historia de Santo Domingo 1952, entre otras tantas publicaciones. Al instaurarse la dictadura de Trujillo, Américo Lugo se negó radicalmente a aceptar del tirano el encargo de escribir la historia dominicana como apología del régimen, lo que le costó el aislamiento y dificultades. Falleció en Santo Domingo el 4 de agosto de 1952. Con el propósito de formar ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana convoca a todos los centros educativos públicos y privados a participar en el primer concurso creativo Me Gradúo con el TC, con la realización de un video sobre la promoción de los derechos fundamentales. La competencia, abierta a todos los alumnos de tercero y cuarto de bachillerato del Distrito Nacional, busca que elaboren un infodocumental sobre uno de los artículos consignados del 37 al 67 de la Carta Sustantiva. Busca la base del concurso en nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do para cualquier información y forma parte de la campaña Me Gradúo con el TC. Descarga y completa el formulario de inscripción entrando a nuestro portal y podrás someterlo de inmediato escaneado, debidamente sellado por tu centro educativo a la dirección del correo concurso@tc.gov.do. El plazo para el envío de las propuestas será hasta el 21 de abril del presente año. Ven y participa. Te esperamos. El periódico La Voz del Constitucional es un medio informativo institucional que se difunde mensualmente, abarcando las principales actividades del Tribunal Constitucional. Este órgano de difusión contiene las normas, principios y valores de la Constitución Dominicana. Con más de 25.000 ejemplares, llega de fácil lectura a la población de manera gratuita. Para mayor información, 809-274-4445. La Voz del Constitucional. El Tribunal Constitucional se complace en invitar a los municipios de la provincia de Pedernales a la presentación de los jueces del Tribunal Constitucional y a la conferencia que dictará el magistrado Wilson Gómez Ramírez, juez del Tribunal Constitucional, titulada Pedernales, Dignidad y Constitucionalidad. Viernes 28 de abril del año en curso, a las 4 de la tarde, en el Club Sociocultural Pedernales. Para mayor información, 809-274-4445, extensiones 1302, 1306. Les esperamos. Muchas gracias por continuar en La Voz del Tribunal Constitucional. Ahora nos encontramos en el segmento de la entrevista, donde conversaremos con el doctor Eddie Tejeda, experto en migración internacional, autor y colaborador de varias obras relacionadas a este ámbito del derecho, con estudios en universidades de París y centros nacionales también. Es actualmente docente y coordinador de programas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, República Dominicana. Bienvenido. Buenas tardes. Bienvenido. Placer. Bueno, profesor, vamos a empezar poniendo esto en contexto. Vamos a hablar de la migración. ¿Cuáles son los tipos de migración? ¿Cuál es su contexto? ¿Cuál es su concepto? ¿Y cuál es la más común aquí en República Dominicana? Sí, la migración es el desplazamiento de personas que salen de un país a otro, ¿verdad? Se desplazan de su comunidad, de su hogar, de su casa, de su parroquia, de su familia
en busca de mejor vida, mejor suerte en otro país, ¿no? Entonces estamos hablando de la migración internacional, y la más común dentro de los tipos es la migración laboral, es decir, aquella donde las personas pues tienen un trabajo en el país de acogida, en el país donde llegan. Y de ahí la importancia capital, por ejemplo, a la hora de la defensa y protección de los derechos laborales de esos trabajadores migratorios. Pero también hay otros tipos de migración, como la de los estudiantes, que es importante la gente que va a estudiar a otro país. También la migración forzada, cuando hay terremotos, desastres, que la gente se ve obligada a cruzar una frontera porque hay una situación de emergencia. La migración forzada también es una migración que existe en todas partes del mundo, sobre todo donde hay conflictos armados y donde hay desastres causados por fenómenos de la naturaleza. Pero también tenemos los refugiados, es decir, aquellos que temen por su vida en el territorio del país donde están y que cruzan una frontera en busca de protección de su vida misma, que es todavía más delicado, ¿verdad? Porque no es ya una migración que busca una mejor condición de vida, sino que ya lo que busca es la protección de su vida, en el caso de los refugiados y de los migrantes. Pero la más común es la migración laboral, la migración económica, donde la gente de países limítrofes van de un país a otro en busca de mejor vida, o, como en el caso de América Latina y el Caribe, y en particular de República Dominicana, es una migración más bien sur-norte, porque los principales países de destino de la población dominicana que está fuera del país son precisamente países del norte como Estados Unidos de América, sobre todo el este de Estados Unidos, España, que es el segundo destino de la población dominicana, con más de 151 personas de origen dominicano que viven en España en situación regular, 940,000 y pico de personas en Estados Unidos en situación regular, y luego le siguen Puerto Rico con 52,000 personas más o menos, según cifras de 2015 de Naciones Unidas, Italia y Venezuela, que es el quinto país de destino de esa población dominicana en el exterior. Así como nosotros somos un país que expulsa población, también recibimos migrantes, sobre todo de Haití, ¿verdad? Cerca de 200,000 y pico en situación regular, pero también de otros países latinoamericanos, estadounidenses, que es la segunda población que tenemos aquí, y así, ¿no? Bueno, el fenómeno de las migraciones, como cualquier otro fenómeno sociológico, digamos, no escapa a la regulación del derecho. Y quisiéramos compartir justamente cuáles instrumentos jurídicos contamos en la República Dominicana para regular este fenómeno. Bueno, tenemos en primer lugar la Constitución Dominicana de 2010, que establece todo un régimen de extranjería donde tanto nacionales como extranjeros tienen los mismos derechos y deberes de los nacionales, en principio, con algunas limitaciones que establece la propia Constitución y la ley. Por ejemplo, no pueden participar en actividades políticas, tienen que estar inscritos en un libro, pero en general tienen los mismos derechos, sobre todo si son trabajadores. Las leyes laborales son las leyes más internacionales que existen, entonces toda esa protección está contemplada, creo, en el artículo 62 de la Constitución, que habla de los derechos básicos de los trabajadores. Eso es clave. También la Constitución de 2010 establece toda una serie de garantías de debido proceso, por ejemplo, en caso de una deportación o de lo mismo violación de derechos laborales, etcétera. Hay garantías judiciales que protegen al trabajador extranjero, ¿verdad?, contra posibles atropellos de empleadores o del propio Estado, ¿no? Aparte de todo, la misma garantía, porque nuestra Constitución no distingue, en términos generales, habla siempre de toda persona. O sea que es una Constitución que está encaminada a promover la igualdad entre hombres y mujeres, entre seres humanos, independientemente de la nacionalidad, aunque hay algunas restricciones de ley, y que la misma Constitución establece, pero en general el régimen, como bien dice la Constitución, nuestro Estado es un Estado
que valora la cooperación internacional, que está adscrito al derecho interamericano, al derecho internacional general, que respeta las normas de derechos humanos. Incluso el artículo 74 de la Constitución habla de que los tratados y pactos y convenciones de derechos humanos tienen un carácter constitucional, una jerarquía constitucional, con lo cual te está diciendo claramente que tanto dominicanos como extranjeros son considerados personas en sentido general para la Constitución en términos generales. Y eso es muy importante porque eso demuestra que se trata de una Constitución en ese sentido vanguardista y garantista, ¿no? Viendo entonces esos aspectos positivos de nuestras leyes migratorias, sobre todo la protección que da nuestra Constitución, ¿cómo se protegen a nuestros nacionales en el extranjero? Bueno, aparte de la Constitución hay que mencionar la Ley de Migración 28504, que es una ley que establece una nueva institucionalidad, en el sentido que establece un Consejo Nacional de Migración dirigido por el Ministerio de Interior y Policía, donde está también el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Junta Central Electoral y otros ministerios, como el Ministerio de Trabajo, y hay un consejo que preside el Ministerio de Interior y Policía, y eso le da una nueva institucionalidad a la materia migratoria. También de reciente creación está el Instituto Nacional de Migración, que es para el diseño y la investigación y estudios para el diseño de políticas públicas vinculadas a la migración, lo cual es un paso de avance importante. En cuanto a la protección de los dominicanos en el exterior, tenemos, aparte de la tradicional protección consular, ¿verdad?, que es muy importante para mí el tema de los consulados, para proteger a nuestros nacionales en el exterior. También existen organismos creados por leyes y decretos como el CONDEX, el Consejo Dominicano en el Exterior, y recientemente, el año pasado, bajo el amparo del MIREX, del Ministerio de Relaciones Exteriores, se creó el INDEX, que es el Instituto Nacional de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior, con mira a promover los derechos de los dominicanos en el exterior, defender sus derechos y también vincularlos al desarrollo nacional. O sea, que no se van, pero que queden presentes y vincularlo a proyectos de desarrollo con las comunidades de origen de esas personas, ¿no? Me parece que es importante también visualizar, ya desde una perspectiva quizás más amplia, cuáles son los retos que producen las migraciones justamente para la protección de estos derechos y para asegurar la integración, digamos, de estas comunidades a los diversos países a los que migran, digamos, desde una perspectiva ya más compleja. ¿Qué retos tienen los estados que exportan ciudadanos, pero también los que reciben? Bueno, los retos tienen mucho que ver con el respeto de los derechos de los trabajadores migratorios, tanto aquí como fuera, ¿verdad? Eso es clave, que se respeten sus derechos como ciudadanos, que tengan seguridad social. Por ejemplo, aquí se aprobó el año pasado recientemente, la Tesorería de Seguridad Social aprobó que los trabajadores migratorios en el país pudiesen cotizar a la Tesorería de Seguridad Social, aquellos incluso que se inscribieron en el Plan Nacional de Regularización Migratoria, que se hizo aquí, terminó en 2015, por ejemplo. Eso es un avance. Pero los retos para mí, en general, tanto para los inmigrantes como para los inmigrantes, tiene que ver con los acuerdos de cooperación que se logran entre los países, tanto en el país de destino como en el país de acogida de los migrantes. O sea, en la medida que hayan acuerdos migratorios de cooperación, por ejemplo, tenemos un acuerdo migratorio con España de 2011 o 2001, no estoy seguro ahora, 2001 creo, 2011, que establece una serie de condiciones de modo que la persona dominicana que quiera ir a España a trabajar, pues se vaya con un contrato de trabajo, llegue en condiciones regulares, y realmente la mejor de las medidas es la migración regular, favorecer la migración regular como dé lugar, abaratar los costos de los pasaportes, de las visas, de los requisitos para establecerse en un país. Esas son las condiciones ideales, pero los estados por lo general tienden a endurecer su política, tienden a exigir muchos requisitos, lo cual favorece la migración irregular. Entonces hay que luchar contra la migración irregular,
porque eso crea problemas, incluso para las mismas personas que no se sienten seguros, que no tienen sus documentos, que no tienen su residencia. Entonces, creo que el primer paso es favorecer que la gente viaje, que migre en condiciones regulares, en la medida de lo posible, y establecer acuerdos de cooperación entre países de destino y países de acogida. Por ejemplo, entre Haití y República Dominicana, República Dominicana, Venezuela, como hay, por ejemplo, un acuerdo migratorio, como te decía, con España. Entonces, ¿cómo proyecta usted este fenómeno de la migración en Latinoamérica? Por ejemplo, estudios que tenemos desde 2015, que se publicaron el año pasado, pero con cifras y tendencias de 2015, reflejan un aumento de las migraciones en el mundo. Más de 244 millones de personas que viven fuera del lugar donde nacieron. O sea que es un reto no solamente a nivel latinoamericano, sino a nivel mundial, porque ha aumentado la migración. Y eso se debe a razones de desigualdad en los países, de falta de oportunidades en muchos países, gente que sueña con encontrar mejores oportunidades en otro lugar. Muchas veces lo consiguen, muchas veces no, porque la experiencia migratoria puede ser una experiencia muy positiva para las personas que salen de países más pobres, pues desarrollarse y encontrar nuevas opciones en otros países, pero también cuando se da en condiciones irregulares puede ser una experiencia muy riesgosa que incluso puede conducir a la muerte. Lo tenemos en el caso, por ejemplo, cuando se dan las embarcaciones hacia Puerto Rico, las yolas que cruzan por el Canal de la Mona, embarcaciones que son interceptadas por la Armada Dominicana, por la Guardia Costera estadounidense, con dominicanos, cubanos, haitianos, que siguen intentando esa vía irregular para la migración, cuando lo ideal, como digo y repito, sería favorecer la migración regular, o sea, que la gente pueda salir sin mayores problemas de manera regular. Entonces, no sé si eso contesta tu pregunta, pero los desafíos tienen mucho que ver con eso, como cómo ayudar a que la gente lo haga, porque si quiere salir lo va a hacer, lo haga en las condiciones más regulares posibles. Eso demuestra que esto es un fenómeno que nos toca a todos los países del mundo. Y el fenómeno a nivel mundial es la migración sur-sur, es decir, la gente está yendo a países limítrofes, a países de su propio entorno a nivel mundial. Mientras que en el caso de América Latina y el Caribe sigue habiendo un predominio de la migración sur-norte, es decir, los latinoamericanos tenemos tendencia a irnos a Estados Unidos y a Europa, más que migrar dentro de nuestros propios países limítrofes, aunque también lo hacemos. Tú encuentras dominicanos, hay 5.000 dominicanos en Haití, por ejemplo. Hay en Aruba, hay en Curazao, en Bonaire, que son islas cercanas, ¿no? O sea que no es solamente un fenómeno hacia el norte, sino que se da en todas partes. Hay el dominicano en Alemania, más que en Canadá, por ejemplo, según cifras de 2015. Entonces, tú te encuentras a los dominicanos en casi todas partes, pero mayormente en Estados Unidos y en España, que son los principales destinos de la migración dominicana, como te decía, y nosotros como país de acogida, somos un país de acogida para los ciudadanos de Haití y los ciudadanos estadounidenses en segundo lugar. No, y recién, digamos, la migración venezolana, que se ha convertido quizás en el último fenómeno de migración hacia el país. Sí, la cifra que tenemos es que habían 5.000 venezolanos en situación regular aquí en 2015, pero habría que ver si ese flujo se ha incrementado, como es lo que parece, en el año 2016 y en este año. Eso es solo hablando de los regulares. De los regulares, sí. No tenemos cifra de la migración irregular porque es más difícil de cuantificar. Claro. Bueno, yo creo que el tema, digamos, sin duda es sumamente interesante, pero yo no quisiera desaprovechar su visita para tratar brevemente otra temática que también, digamos, genera mucho interés en la ciudadanía, y me refiero a la cuestión de la participación ciudadana en el fenómeno de la gestión pública, que es un tema que usted en algún momento ha abordado y que yo quisiera
que aprovecháramos en este escenario? O sea, ¿cuál es la importancia de este principio de la participación ciudadana en la gestión pública? Es clave. No puede haber gestión pública efectiva, válida, eficaz si no hay participación ciudadana en esa gestión pública. Y cuando estamos hablando de gestión pública, estamos hablando no solo del diseño de una política, sino la formulación de la política. ¿Cómo yo voy a hacer, qué sé yo, un puente, por decir una cosa simple, en una comunidad muy lejana, si yo no le pregunto a los que viven ahí si les interesa tener ese puente o no? Entonces, incluyendo a los migrantes que viven ahí. La participación ciudadana parte de un concepto amplio que está esbozado en la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, que fue firmada por la República Dominicana, donde establece que la participación ciudadana debe darse en todos los pasos de cualquier política pública, es decir, desde su diseño, formulación de la política, su aplicación, su ejecución en el lugar donde se trate, su evaluación, si funcionó o no, poner el puente, y es clave para precisamente que la política vaya en beneficio de los pobladores, de los ciudadanos que son los beneficiarios últimos y primeros de esa política o de esa gestión pública. Entonces, ya no se trata solamente de que tengamos funcionarios, que tengamos diputados, que tengamos senadores que tienen su rol muy bien establecido y que apreciamos, sino que nosotros como ciudadanos pues estemos juntos con ellos a la hora de ellos diseñar, o ellas también, formular políticas que al final de cuentas nos van a beneficiar o no a nosotros como ciudadanos. Y ahí también hay que incluir a los migrantes. Entonces, ¿podría ser esta una herramienta para la inclusión de ese sector de los migrantes? ¿Y qué otras herramientas o instrumentos podríamos nosotros diseñar para incluir a ese sector? Que también es importante porque estamos hablando de un grupo que es trabajador. Sí, yo pienso que hay una serie de instrumentos. Por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo hay una unidad de migración laboral, hay un observatorio del mercado laboral dominicano en el Ministerio de Trabajo que hace estudios sobre la materia, pero que se les consulte no. Entonces, se tienen que establecer mecanismos de consulta, ¿verdad? Pienso yo que podría ser una herramienta, aparte de los estudios que se hacen, donde se oiga la voz de la gente, porque en definitiva, como te digo, a la hora de la participación ciudadana, aunque muchos de estos migrantes no tengan la condición de ciudadanía, pues sí están aquí, sí viven con nosotros, sí trabajan con nosotros y sí deben ser apreciados, por lo menos oírle su voz, ¿verdad?, a la hora de formular políticas del aparato estatal. Bueno, el tiempo en estos escenarios a veces limita mucho lo que uno puede conversar a profundidad. Y sin duda, esta herramienta de la participación parece calcar muy bien con un llamado que plantea nuestra Constitución a la idea de asegurar también la democracia directa, digamos, no solamente el principio representativo de los senadores y diputados. Y por eso, digamos, es tan importante que también a los ciudadanos migrantes que están en nuestro país también puedan de alguna manera ser partícipes de la construcción de esa sociedad en la que todos estamos conviviendo. Sin embargo, esta conversación no podemos continuarla por más tiempo porque el programa aún tiene que seguir con más segmentos. Pero dime, Paola, ¿qué tal te ha parecido todo este intercambio? Bueno, mientras estuvimos hablando, yo pensaba, tengo un tío en Suiza, tengo otro en Estados Unidos. De verdad que es un tema muy interesante y debemos de estar conscientes de que existe un flujo de personas que entran y salen, de que esto es un fenómeno que sucede en el mundo entero. No, y quisiéramos por supuesto agradecerle al profesor por habernos acompañado en este escenario y sobre todo
por haber transmitido el mensaje central que yo creo que es el que debe quedar en este programa, que es importante garantizar la migración regular. Exactamente. Porque eso evita muchos problemas para los países, pero sobre todo para la gente que migra. De manera que a ustedes en la voz del Tribunal Constitucional les decimos que no se vayan, porque aún queda más de nuestro programa. El Tribunal Constitucional se complace en invitar a los municipios de la provincia de Pedernales a la presentación de los jueces del Tribunal Constitucional y a la conferencia que dictará el magistrado Wilson Gómez Ramírez, juez del Tribunal Constitucional, titulada Pedernales, Dignidad y Constitucionalidad. Viernes 28 de abril del año en curso, a las 4 de la tarde, en el Club Sociocultural Pedernales. Para mayor información, 809-274-4445, extensiones 1302, 1306. Les esperamos. Con el propósito de formar ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana convoca a todos los centros educativos públicos y privados a participar en el primer concurso creativo Me Gradúo con el TC, con la realización de un video sobre la promoción de los derechos fundamentales. La competencia, abierta a todos los alumnos de tercero y cuarto de bachillerato del Distrito Nacional, busca que elaboren un infodocumental sobre uno de los artículos consignados del 37 al 67 de la Carta Sustantiva. Busca la base del concurso en nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do para cualquier información y forma parte de la campaña Me Gradúo con el TC. Descarga y completa el formulario de inscripción entrando a nuestro portal y podrás someterlo de inmediato escaneado, debidamente sellado por tu centro educativo a la dirección del correo concurso@tc.gov.do. El plazo para el envío de las propuestas será hasta el 21 de abril del presente año. Ven y participa. Te esperamos. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la vida es un derecho fundamental. Este derecho es inviolable. Nadie tiene derecho a privar de la vida a ninguna persona. El derecho a la vida figura en el artículo 37 de la Constitución. El derecho a la vida es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Sus decisiones son definitivas. No se pueden revocar. Y tienen que ser cumplidas por todos, incluyendo los poderes públicos y los órganos del Estado. Síganos en nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do y síganos en nuestras redes sociales en Twitter, Tribunal Cons RD, en Facebook, Tribunal Constitucional RD y en YouTube, Tribunal Constitucional RD. Efemérides constitucionales.
tras haberse producido un acuerdo para reformar el Pacto Fundamental o Constitución de la República de 1866, el día 4 de abril de 1868 se reúnen los representantes de la capital con la finalidad de celebrar la reunión preparatoria y, entre otros asuntos, designar al presidente de la Soberana Convención Nacional que realizaría los trabajos modificatorios de la Carta Sustantiva Dominicana. En la referida sesión preparatoria resultó electo como presidente de la Convención Nacional el general Jacinto de la Concha, diputado representante de Santo Domingo y a quien se le reconocía un alto prestigio por su labor patriótica como uno de los trinitarios fundadores de la Sociedad La Trinitaria, amigo del padre fundador Juan Pablo Duarte y un destacado héroe del 27 de febrero de 1844. La asamblea quedó instalada aquel 4 de abril de 1868, pero la labor constituyente se inició posteriormente. Se escogió una comisión entre los asambleístas para que eligiera un texto constitucional entre varios de los que habían regido la vida de la República Dominicana. Esta comisión optó por la versión sustantiva de diciembre del año 1854 y este texto fue adoptado a la nueva división geográfica que se había producido en el país. El 18 de abril se produjo la lectura y discusión de las modificaciones propuestas y estas fueron aprobadas por los participantes de la llamada Soberana Convención Nacional. Durante los días 20 y 28 de abril del indicado año 1868 fueron celebradas exitosamente las sesiones correspondientes a la segunda y tercera lectura, con las cuales se completaba la reforma de la Ley Fundamental o Constitución de 1866. El día 23 de abril de 1868 fue emitido el decreto que ponía en vigor la Constitución de diciembre de 1854 con las adaptaciones hechas, y la misma fecha se envió el nuevo texto al gobierno para su promulgación o proclamación. La Convención Nacional dio cumplimiento al artículo 14 del decreto de su convocatoria, tomó juramento a Buenaventura Báez como presidente el 2 de mayo de 1868, iniciándose así su cuarto mandato como presidente de la República. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Vivir en Constitución. Capítulo 2. De las disposiciones comunes a ambas cámaras. Artículo 84. Quórum de sesiones. En cada cámara es necesaria la presencia de más de la mitad de sus miembros para la validez de las deliberaciones. Las decisiones se adoptan por la mayoría absoluta de votos, salvo los asuntos declarados previamente de urgencia, los cuales, en su segunda discusión, se decidirán por las 2/3 partes de los presentes. Artículo 85. Inmunidad por opinión. Los integrantes de ambas cámaras gozan de inmunidad por las opiniones que expresen en las secciones. El artículo 84 de nuestra Constitución Dominicana se refiere al quórum de sesiones y básicamente explica que es necesaria la presencia de más del 50% de los miembros de cada Cámara para dar por válida esas deliberaciones. Por su parte, el artículo 85 configura una garantía institucional de protección del legislador. Me refiero a la inmunidad de opinión, que no hace otra cosa que proteger las expresiones que legítimamente los legisladores vierten en cada una de sus sesiones. ¿Qué te pareció, Félix, el contenido de esta semana? En una palabra interesante, pues como cada semana en La Voz del Tribunal Constitucional tratamos de llevar informaciones, reportajes, entrevistas que ayuden a difundir la cultura de la Constitución. Así que acompáñenos la próxima semana para que juntos sigamos este recorrido que hacemos por nuestra Constitución Dominicana. Les esperamos. Hasta entonces.